Bien, ante todo, buen día para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. El día de hoy vamos a tocar el curso de Historia del Perú en el tema Origen de las teorías de las culturas peruanas. Este es un tema para los estudiantes del primer año de educación secundaria. Bien, en el tema anterior hemos visto sobre el poblamiento de América y también sobre los primeros pobladores peruanos. Y ahora vamos a tocar el tema cómo se fue prácticamente originando las culturas en el Perú. Por ejemplo, la primera teoría que tenemos es la teoría inmigracionista, donde dice que la cultura maya, que es una cultura centroamericana, y la cultura azteca, que es una cultura mexicana, han influenciado para el desarrollo de dos culturas en el Perú. Uno es la cultura proto-mochica o proto-chimú y la otra sería la cultura proto-nazca en la región Ica. Las pruebas que sostiene el pionero de la arqueología peruana, como es el señor Federico Maxule, nos dice que las culturas peruanas derivan de las culturas mayas o de Mesoamérica y que los mayas lograron llegar hacia la costa peruana por el Océano Pacífico y fundaron las culturas proto-chimú o proto-mochica y proto-nazca, que son culturas mayoides, que son las culturas más antiguas de la sierra y también irradió a partir de la costa peruana. Bien, vamos a ir viendo cada una de las culturas que hemos logrado desarrollar en sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, la teoría inmigracionista, que le pertenece a este señor, que es el señor Federico Maxule, denominada la teoría de las importaciones. ¿Por qué es teoría de las importaciones? Porque es una cultura que viene prácticamente del exterior. Prácticamente presenta a Maxule que parte de conclusiones hechas en base a las investigaciones. Para él, dice, era totalmente lógico fundamentar que la cultura peruana proviene de las influencias de los mayas. Ustedes saben que los mayas no son de México, los mayas son de Centroamérica, de las zonas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Bélice, pero que también ocupó una parte sur del territorio mexicano, por eso también incluyen parte de la cultura azteca. Y que los mayas, habrían pruebas de que los mayas prácticamente han influenciado de una manera directa sobre las culturas peruanas. Según su planteamiento, los mayas recibieron influencia provenientes de Asia. Esta era la única posible forma de entender cómo los americanos lograron las civilizaciones, según el señor Federico Maxule. Entonces nos dice, ¿no?, que los mayas recibieron influencia provenientes del Asia. Ustedes saben que de las culturas sobre el poblamiento de América, las culturas más, o la teoría más aceptada es la teoría inmigracionista de los asiáticos, y que ellos ingresaron por el estrecho de Bering y que posteriormente fueron abarcando los territorios del Perú y poco a poco han ido influenciando y se han ido estableciendo en territorio tanto de los mochicas o chimú que se desarrollaron en la libertad, como también de los nazcas que se desarrollaron en la región Ica, lo que Maxule prácticamente las va a llamar culturas protoides, como proto-chimú o proto-mochica y proto-nazca. Eran los antecedentes más antiguos de las grandes civilizaciones de los incas. Por ejemplo, el señor Federico Maxule dice que los mayas, al igual que los nazcas y mochicas, desarrollaron en hidráulica, cerámica y construcciones piramidales. Bien, veamos acá nosotros, ¿no? Por ejemplo, dice que los mayas influenciaron para el desarrollo de la hidráulica. Ustedes saben que la región La Libertad es la única región que tiene prácticamente tres regiones naturales. Quiere decir
que tienen costa, tienen sierra y también tienen selva. Ahora miren, la cultura mochica construyó canaletas, acueductos, como la canaleta de la Cumbre, que mide 110 kilómetros, la canaleta de Ascope, que mide 14, la canaleta de San José, que también mide 10 kilómetros. Y supieron canalizar el agua para poder irrigar sus campos de cultivo. Al igual, los nazcas también construyeron los llamados acueductos. ¿Y qué pasa? Que los nazcas construyeron esto, llamadas galerías filtrantes. Quiere decir que el agua subterránea está cruzando por esa zona y esto ha sido construido cada 40, 50 a 80 metros para poder observar el avance del agua por la zona interior. Y estas son las llamadas galerías filtrantes o acueductos. También acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, la cerámica de los nazcas. La cerámica de los nazcas es una cerámica polícroma, quiere decir que tiene varios colores, ¿no? Y es la cerámica más rica en lo que respecta a su policromía, porque los nazcas conocieron 10 colores, pero de los 10 colores obtuvieron 120 o 190 matices diferentes. Imagínense, ¿no?, qué cantidad de colores tuvieron. Y los mochicas también son conocidos por estas imágenes, ¿no?, que vemos acá. Esta es la cerámica de los mochicas, llamado los huacos retratos. Una cerámica hecha en bulto para poder apreciarlas, ¿no?, con nuestras manos. En las construcciones piramidales también tenemos, esta es la ciudadela de Cahuachi. Este es un centro piramidal de 20 metros de altura y Cahuachi vendría a ser la capital de la cultura nazca. Y también los mochicas lograron prácticamente construir, ¿no?, las llamadas huacas piramidales, como la huaca del Sol, la huaca de la Luna, la huaca Cartavio y la huaca Rajada, donde últimamente se hallaron los restos del señor de Zipán. Y también en la teoría autoctonista del señor Julio César Tello Rojas, Julio César Tello refutó la teoría inmigracionista de Federico Maxule, ¿no? Prácticamente decía que, ¿cómo se llama?, que la cultura originaria del Perú es la cultura chavín y que había una etnia que era la etnia de los arahuat. Y los arahuat se habrían ubicado en un territorio muy cercano hacia la zona de Huánuco por el río Guayaga y que por la peligrosidad que había ellos dejaron la zona de la Amazonía y posteriormente subieron a la zona de los Andes y se establecieron en lo que hoy día es el territorio de Chavín de Huántar en la región Ancas en la provincia de Huay, ¿no? Ustedes saben que la cultura chavín es una cultura matriz, es una cultura base para el desarrollo de las culturas peruanas. Por eso es que habla el señor Julio César Tello que Chavín sería de origen amazónico. Y a Tello le interesaba cómo el hombre habría prácticamente logrado superar sus contradicciones con el medio y tener una base económica agrícola capaz de darle, dice, condiciones materiales para poder subsistir. Entonces, de esta manera, los hombres de la cultura chavín, que fue una cultura panperuana, la palabra pan significa expansión. Cuando dice pan peruana, expansión por el Perú. Cuando dice pan andina, expansión por la zona de los Andes. Fue la cultura base y matriz para el desarrollo de las demás culturas en el Perú. Y hay otra teoría más, que es la teoría del señor Federico Kaumandoy. Federico Kaumandoy nos dice que él es artífice de la teoría también conocida como aloctonista. Y esta teoría aloctonista, que también es una teoría inmigracionista, una teoría extranjera, que dice que fueron determinantes, ¿no?, para determinar el desarrollo de las culturas en el Perú. Y dentro de ellas, ¿no?, dice la base de esta teoría sustentadas, principalmente por Kaumandoy, son las siguientes, y la cual dice que la cultura Valdivia, que fue una cultura ecuatoriana, fue prácticamente una cultura matriz que sirvió de base para el desarrollo de las culturas como fueron Chavín,
y también de base como para el desarrollo que fueron los aztecas. Que la cultura chavín, dice, no podría ser cultura matriz, ya que fue una cultura muy avanzada, quiere decir una cultura desarrollada. Y para Kaumandoy, las culturas centroamericanas y andinas tendrían un tercer centro común de origen, y no habría sido una influencia centroamericana, ¿no? Sino que Perú y México serían deudores de una cultura intermedia, la cual sería una cultura llamada Valdivia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice el señor, ¿no?, Federico Kaumandoy. ¿Por qué? Porque la cultura Valdivia, una cultura amazónica ecuatoriana, nos dice que tiene inicios de precerámica y pretextilería, ¿ya? Precerámica y pretextilería. Y también por último tenemos pues, ¿no?, la teoría hologenista del señor Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras, él nació en el año de 1936, él es etnólogo, arqueólogo peruano, el cual sostiene que nuestra cultura no tiene un origen foráneo, ni tampoco exclusivamente autóctono. Dice, el hologenismo plantea que nuestra cultura peruana tiene raíces evolutivas propias, pero también recibió algunas influencias de otras zonas, para que surjan de esta manera culturas que son necesarias a la unión de logros internos del pueblo. Como por ejemplo nos dice el señor Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? La teoría hologenista planteada por el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, que hasta aún en la actualidad todavía nos acompaña, está vivo, dice Lumbreras para zanjar la discusión sobre acerca de los factores que contribuyeron al origen de las civilizaciones andinas, ¿ya? Nos dice pues que las culturas prácticamente se han desarrollado en nuestro lugar. No tienen origen foráneo, como lo ha sostenido Max Zülle, ni tampoco es exclusivamente autóctono, como dice el doctor Julio César Tello. Dice, el hologenismo plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas propias y recibió algunas influencias extranjeras. Quiere decir que nació acá en el Perú, ¿no? Es como decir, oye, acá a lo mejor en esta zona de Andahuaylas conocieron el uso del batán. El batán es una piedra plana y una piedra ovalada donde antiguamente pues se molían los granos. Hoy ya utilizamos la licuadora, que es diferente, o también la moledora, pero antiguamente se utilizaba ello. Y el hombre que aprendió esto se fue quizás caminando hacia Ayacucho, o hacia Bancay, hacia Puno, y llevó este conocimiento para esa zona. Y de esa manera influenció prácticamente para el desarrollo de ello. Tanto es así que es probable que hayan llegado de esas regiones. Inclusive vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, de la misma manera, la cerámica también fue otro aporte foráneo, prácticamente importado, que puede ser de la zona colombiana como también de la zona de Ecuador. Y por último tenemos este cuadrito de acá, que es la división que hizo el señor John Rowe, quien sostiene que las culturas peruanas, como los chavín, los paracas, pertenecen a un periodo cultural y ese periodo se llama horizonte. Por ejemplo, tenemos tres horizontes: horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. En el horizonte temprano, o mejor dicho, las culturas llamadas horizontes son culturas panperuanas, panandinas. Quiere decir que se expandieron por todo el Perú. En cambio, las culturas intermedios son culturas regionales, son culturas locales. En los llamados horizontes tenemos a Chavín y Paracas, ¿ya? Chavín, cultura matriz, se expandió por todo el Perú, ¿no? Y al desaparecer Chavín, quedó Paracas, y Julio César Tello dividió a Paracas en dos fases, en Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Y en el intermedio temprano aparecen Paracas necrópolis de Pisco, Ica, los mochicas de Nazca, o los mochicas que llegan a la libertad, los Nazca de Ica, los Recuay de Ancas, los Vicus de Piura, los Cajamarca de Cajamarca, los Tiahuanaco de Puno, los Lima de Lima y los Huarpas de Ayacucho. De estas culturas intermedio temprano tenemos a la cultura Nazca de Ica, más la cultura Tiahuanaco de Puno,
más la cultura huarpa de Ayacucho, ellas se fusionan y forman el primer imperio andino del Perú. ¿Y cuál es el primer imperio andino del Perú? Justamente los huaris. Y los huaris prácticamente también se expandieron por casi todo el Perú. Y también tenemos que los huaris como imperio prácticamente influenciaron en casi todo el Perú, pero así como tuvo su influencia, ¿no? Su gobierno también tuvo su decadencia y se formaron culturas del intermedio tardío, como los incas del Cusco, los chancas de Apurímac, los chimú de la Libertad, los chinchas de Ica, los chachapoyas de Amazonas, los collas trilupacas de Puno, los chancay de Lima, los cajamarca de Cajamarca, los pocras de Ayacucho y los huancas de Junín. Y producto del enfrentamiento de incas con chancas, entonces vamos a tener el origen de el llamado imperio de los incas, porque como ustedes saben, los incas y los chancas se enfrentaron en una batalla llamada la batalla de Yaguarpampa, la pampa que llora sangre, donde los incas derrotan a los chancas y se va a formar el imperio de los incas que pertenece al horizonte tardío. Bien, jovencitos, este es el tema de esta semana, el origen de las culturas peruanas. Quien les habló fue el profesor Juan José Atoche Garay, del área de Ciencias Sociales del Colegio Jesús Nazareno de Andahuaylas. Que tengan un buen día. Gracias.